interconectado. No podemos entender la ayuda contra la pobreza solo dentro de nuestras fronteras. Las reglas del juego son a nivel internacional y por lo tanto la lucha contra la pobreza también tiene que ser a nivel internacional. Hemos construido en la transición democrática un Estado en el que hemos entendido jurídicamente o normativamente que una de las funciones de las administraciones públicas es la lucha contra la pobreza. En un sistema que es capaz de generar 1.400 millones de personas en extrema pobreza, todos y todas tengamos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la lucha contra la pobreza. Porque en parte nosotros hemos sido, las sociedades del norte o el norte ha sido causante en muchos casos del sufrimiento en el sur. Los gobiernos descentralizados no se pueden inhibir de las políticas de cooperación, no se pueden inhibir de los problemas del desarrollo y que por lo tanto tienen que asumir su responsabilidad, tienen que asumir que son un actor también global. Son las organizaciones las que trabajan en el terreno, las que conocen a los socios locales, son ellas las que mejor nos pueden contar las circunstancias que se están viviendo y las demandas más reales. Quizás desde las administraciones locales o provinciales, en este caso, igual repetimos determinados modelos que están bien para quizá una acción a nivel estatal o a lo mejor autonómico, pero en el caso nuestro el contacto directo con la localidad, la cercanía con el ciudadano, considero que es el elemento primordial y el que debemos de potenciar. Nuestro trabajo tiene que ser con nuestros homónimos, que son otros gobiernos locales, porque nadie mejor que nosotros vamos a entender cuáles son sus problemas. Los ayuntamientos lo que tenemos que hacer es sensibilizar a nuestros funcionarios y a nuestros políticos para que vayan allí voluntariamente. Hay que reinventarse la cooperación. Las demandas de la población que hacen a un gobierno local aquí seguramente tienen mucho que ver y se parecen mucho a las demandas de la población en Nicaragua. El acto de consumo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene una influencia en las relaciones globales, en cómo está establecido el mundo. Que desde nuestro acto de compra podemos transformar las injustas reglas del comercio internacional. La compra pública ética supone la incorporación de criterios éticos de comercio justo en lo que son las compras de la administración pública. Hay un compromiso político en Comunidad Valenciana a partir del Pacto Valenciano contra la Pobreza. Es esencial el trabajo en las escuelas, el trabajo en la educación en valores, educación por la solidaridad y para el desarrollo. Los proyectos que realizamos en el exterior tienen una gran acogida y un efecto también de rebote. Ya no solo aprendemos aquí, sino aprendemos también con ellos. En que de descenso de los recursos, de crisis, en la que la población aquí está también sufriendo problemas de pobreza importante, de repente esta cooperación pierde parte del valor instrumental que tenía y se convierte en una política incómoda, difícil de explicar a la ciudadanía. Somos los principales perdedores casi siempre que se hace un reajuste y entonces se prevalecen otras acciones u otro tipo de políticas. Quizá porque no se ve el efecto inmediato por parte de los responsables políticos de un trabajo que en realidad el resultado puede estar más allá de sus propias fronteras.
A todos nos está tocando vivir con esta crisis. Estamos intentando recortar de donde menos daño hace. Hay diferentes opciones. El actual gobierno de España ha optado por una, que es básicamente los recortes de derechos sociales y laborales, el recorte en las políticas de cooperación. Fijarnos solo en el 0,7 o en el 0,5 o en el 0,2 que se da cooperación no sería lógico cuando no te fijas en los 2 o el 3 o el 4% que muchas veces se están haciendo en gastos superfluos. Convierte en una política incómoda, difícil de explicar a la ciudadanía y difícil de entender por parte de la ciudadanía, probablemente porque no se ha hecho un buen ejercicio de explicación y de pedagogía en los años de crecimiento, ¿no? Es un discurso que está muy implantado. ¿Por qué colocamos en un saco la pobreza aquí y en otro saco la pobreza en el norte? Nosotros quisimos romper con esa idea. Y no vinculamos la pobreza global con la falta de voluntad de recaudar impuestos a determinados actores, el fraude fiscal. Las personas vivimos en pueblos y en ciudades, por lo tanto las ONGs vamos a tener que trabajar en colaboración con los ayuntamientos procesos de educación para el desarrollo y de sensibilización a la ciudadanía. Y cada vez las agendas local y la agenda internacional están más superpuestas, que lo que realmente deberíamos demandar y exigir a nuestros municipios es una buena gestión pública, una buena gestión de las políticas, una buena gestión de los recursos y no entrar en esta diferenciación entre los derechos en el norte y los derechos en el sur.